Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a ir dando un tiempito de que se vayan conectando al en vivo y bueno, mientras se conectan, bueno, muy contentos con el triunfo de nuestra selección Colombia y bueno, al igual que en la vida siempre hay altibajos, hay momentos felices, otros de desilusiones, pero así es la vida y así, bueno, es todo en nuestra vida. Y el fútbol obviamente no es la excepción y bueno, hoy nos vamos triunfantes, bueno, no lo que queríamos, pero así se dan las cosas. Entonces siempre, eso, yo siempre tomo cada cosa como que voy buscando las lecciones para la vida, ¿no? Siempre estoy muy pendiente de que en cada cosa ahí hay lecciones y bueno, una parte de ello, ese es el propósito del Club Cine, Música y Letra, que es encontrarnos en estos espacios para ver los aprendizajes que hay detrás del cine, detrás de los libros y detrás de la música. Y en este caso, bueno, arrancamos un ciclo muy lindo que es con este libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frank, les cuento que es una persona que fue el fundador de la logoterapia, ya era un médico neurocirujano, fue psicólogo, pero sobre todo él escribe este libro como resultado de el tiempo que transcurre en el momento en que es tomado rehén en Auschwitz. En Auschwitz, mi alemán no es muy bueno, entonces está él allí y pues él ya venía escribiendo y vamos a ir viendo hoy en el prefacio la presentación correspondiente. Quiero invitarlos a que sigan este espacio. Aparte del libro vamos a tener también la película perdón, la película La vida es bella, que es protagonizada por Roberto Benigni y dirigida por él. El día de ayer a las personas que ya hacen parte del club les llegó el enlace para ver la película. Las personas que aún no hacen parte del club se pueden registrar, es gratuito, ustedes pueden hacer el registro ahí en la biografía, en el Linktree se encuentra el enlace para que se registren y cada jueves reciban pues esta información. El próximo jueves les repito nuevamente los enlaces para que puedan ver la película porque la idea es que vamos a ir haciendo un paralelo entre lo que nos cuenta Víctor Frank en este libro y lo que sucede obviamente en la película de La vida es bella. Ese es el propósito, que luego a partir de esto tomemos nuestros aprendizajes. Y les invito a que no se pierdan nada de este espacio porque finalizando el mes vamos a tener un conversatorio con una querida amiga que es psicóloga especializada en logoterapia y ella pues efectivamente nos va a acompañar y vamos a hacer como ese cierre de todo este proceso y todo este aprendizaje de este periodo que vamos a tener en el mes de julio. Entonces, por eso quiero invitarlos a que no se pierdan nada y puedan luego participar pues con mayor fluidez en ese espacio de conversatorio donde tendremos pues este especialista en logoterapia que es digamos la línea de la psicología, la rama de la psicología que en últimas desarrolla Viktor Frankl. Bueno, vamos a arrancar entonces con este libro y dice prefacio. El escenario del hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esa tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas con una dignidad póstuma tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona y en plenitud de energías emprendió un prestigioso proyecto profesional. Aquí, una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia, esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad en expansión.
Esa suma de sufrimientos silenciosos más el infernal horror de la brutal monstruosidad aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Nos pone aquí una nota en el prefacio. Y resulta significativo como estas muertes individuales, personales, todas trágicas, pero distintas, pesan mucho más, influyen mucho más en nuestra sensibilidad que los millones de muertos anónimos reflejados en las estadísticas. Referirse al Holocausto por medio de cifras, 6 millones, como se hace con frecuencia, implica deshumanizar de modo involuntario a las víctimas y trivializar lo profundamente humano de dicha tragedia. Los números transforman a las víctimas en una masa fungible de cuerpos anónimos y despojados de alma. En lugar de verlas como los seres humanos individuales que alguna vez fueron, todos los que hemos vivido el Holocausto, dice aquí el escritor, tenemos una historia personal digna de ser narrada, aunque sea por el mero hecho de ponerle rostro humano a la experiencia. Bueno, lo primero que quería resaltar aquí es, creo que escogí este libro en este momento porque, bueno, estamos pasando ya por más de 1 año y medio de esta situación, digamos, de pandemia que estamos viviendo. Sé que se ha incrementado mucho más la partida de seres queridos y a veces cuando vemos las cifras, eso es un poco el primer llamado, bueno, las cifras y las estadísticas nos dicen un número y a veces esos números nos deshumanizan, como dice aquí, ¿no? No nos permite comprender a veces la magnitud ni de las cosas, solamente cuando a veces entramos a tener a alguien cerca, como dice uno, el compañero de trabajo, alguien de la familia, una persona muy cercana de la comunidad, es cuando empezamos realmente como a ponerle rostro a esas víctimas y a esas personas que han fallecido. Obviamente estamos hablando en 2 situaciones muy diferentes. Aquellas eran pues por una situación de violencia que ocurrió pues de los nazis. Esto obviamente es una situación biológica, pero en últimas es un poco entender eso, ¿no? Ponerle rostro a veces a las víctimas es lo primero que nos permite humanizar creo que todo esto que está pasando. Y creo que cuando eso ocurre es cuando empezamos realmente a darnos cuenta de la magnitud de las cosas más allá de la cifra. Por eso quería retomar un poco la nota a pie de página que pone aquí el escritor. En este momento pues es el prefacio del libro. Nos dice: una de aquellas vidas rotas fue la de Víctor Emil Frank, que nació en 1905 y murió en 1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar de Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frankl. Viktor Frankl, por esas fechas, comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban, entre censuras y alabanzas, las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaban hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frankl reconoció entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, la logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar de editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor.
A ese remanso hogareño se unió la feliz boda de la joven Tilly Grosser, en diciembre de 1941, también judía de origen. Esta tranquilidad profesional y familiar chocaba con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía, una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frank entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron, junto a su mujer e hijos, al campo de Auschwitz, y allí murieron. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional, pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superarían el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frank una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme, hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida, pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Es que siempre se me dificulta esa palabra. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frank fue deportada. No es ese el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frank. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más al entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frank fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frank. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad. La palabra más omnipresente de la jerga de Ledger: mierda. Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años, aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de muerte, y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques intentábamos no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzado este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Langford, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank
si enfatizamos demasiado en los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible, tangible y también de poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán en las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un ícono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrante, heroico, inigualable. Y ese no era el hombre Frank. Bueno, aquí vamos a ir haciendo un par. Lo primero es ver cómo toma unas decisiones en su vida que quizá le pudieron haber librado de esa situación. Y miren que él ya se había acercado al concepto de la logoterapia, tenía escrito un manuscrito, llevaba años de trabajo y como nos lo describen aquí, pues ya era una persona que tenía cierto reconocimiento en Viena, en el área psiquiátrica, ya ejercía la psiquiatría a nivel de consulta, tenía cierto respeto y había empezado a desarrollar una serie de documentos o incluso este manuscrito. Y miren que cuando él toma la decisión, toma dos decisiones. Primero, frente a su vida, para quedarse con sus padres, inicialmente acompañándolos, sabiendo que podía ser el fin de su carrera profesional, pero aparte de eso, también el fin de su vida. Y luego cuando, se encuentra allí en el momento de entrar antes de la cámara de limpieza, que, todos hemos visto en las películas que nos muestran de estos momentos en la Segunda Guerra Mundial, encontramos que él trata, de forma inocente quizás, de hablarle a uno de los nazis y decirle que le permita mantener su manuscrito, que era el trabajo que él llevaba de toda su vida. Y pues obviamente allí lo que hacen es destrozarlo. Pero luego nos muestran nuevamente algo que él hace y es empezar en este momento tan difícil de la epidemia de tifus, empezar a escribir pequeñas notas en taquigrafía, en trozos de papel, para tratar de reconstruir lo que él ya había creado, que era pues este libro que luego se publica, que es relacionado con el psicoanálisis y el existencialismo. Pero aquí luego vuelve y nos traen, miren que nos traen como en esta espiral ya en el prefacio que nos está haciendo la presentación, este otro científico muy reconocido, y nos dice, pero hay una persona que dice, no se dejen llevar en valorar el trabajo de Viktor Frank solo porque haya sido un héroe o un sobreviviente de ese proceso. Hay que confrontar los resultados que él tiene con la parte investigativa y científica. Obviamente, no sé si algunos conocen, en el mundo del psicoanálisis, desde que empezó Freud, pues ha habido una serie de incluso discípulos de Freud que luego fueron contradictores de parte de sus teorías, de Carl Jung también, que fue en algún momento codiscípulo con Sigmund Freud, después escribe otros textos y se discrepan totalmente luego en la relación, y así ha venido a través de la historia, desde que inició la parte de la psicología y el psicoanálisis, una serie de investigadores y de nuevas propuestas y de nuevas teorías que siguen construyendo lo que es la mente del ser humano, cómo se genera todo este proceso, e incluso, inicialmente, sobre todo Sigmund Freud trabajó solo la parte de las patologías, pero Viktor Frank trae una propuesta diferente, que es la logoterapia y el análisis existencial.
Es una propuesta no tanto ya para el tratamiento de patologías, sino para situaciones como las que hoy vivimos, que van a estar mucho más encaminadas a situaciones drásticas que se presentan en nuestra vida. Quizás situaciones de depresión, ansiedad, los procesos que hemos vivido durante ya cerca de año, casi medio, que las personas, algunas tienen mayor ansiedad por estar en unas cuarentenas, estar mucho más prohibido, digamos, el acceso a algunos espacios. Y todo esto está generando en la humanidad una serie de conflictos y emocionales y psicológicos, y por eso me parece que es muy oportuno traer el tema de la logoterapia y el análisis existencial para que podamos nosotros tomar elementos de allí hacia lo que es realmente el proceso de desarrollo y de crecimiento en la vida, algo que va mucho más allá de las circunstancias que estemos viviendo. Bueno, voy siguiendo entonces con la lectura. La biografía de Frank, como la de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que asume sus éxitos como en la fortaleza para superar los fracasos. Desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos, los hombres ilustres siempre recomienzan, y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank también presenta un ángulo frágil. No necesitamos curosear en su vida. Frank reconoció a Haydn Greenberg, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud, y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios. Y nos consta, además, que sufrió desgarradores decaimientos. Es decir, él está diciendo, no siempre necesariamente Víctor Frank inicialmente era, bueno, como el de la actitud del sentido de la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Estuvo en algún momento, el nihilismo tiene que ver con eso, que no, esa tristeza, esos espacios de no reconocimiento de la existencia, un poco lo que hoy en día llamamos nosotros, bueno, como depresión, y que no encuentra como esas salidas a veces dentro del espacio de la vida. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento, con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer, embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y como sus compañeros de reclusión comenzó ya a notar los síntomas típicos del rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso, que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo de Kaufering III, se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con su amigo Berscher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Berscher llegó a ser un famoso actor de la televisión austriaca. Años después, Frank reconoció públicamente que con aquella conversación Berscher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuyó la tensión acumulada en los años de internamiento Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo muy lento. Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecencia en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Brno. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar a Auschwitz.
Antes de consumarse el aborto, Fran y su mujer decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparente enigmática dedicatoria de su libro de psicoterapia y humanismo, para Harry o Marion, que no han nacido todavía. Dice, no llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora, sin familia, sin hogar ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenían nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Polak. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Fran no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tushman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Fran. Tushman con realismo les puso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con mayor interés. Al despedirse de Tushman y de Polak, Fran se siente aturdido y derrotado, pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Polak guardaba una vieja copia del manuscrito que Fran le había entregado en custodia, junto con otros recuerdos familiares, la noche anterior a su deportación. Fran lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de psicoanálisis y existencialismo. Tushman le ofreció un puesto de neurólogo, inicialmente provisional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Eleonor Katarina Swischwin, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Fran recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico y también la ilusión. Bueno, aquí nos va contando porque, como nos dice este personaje, a veces, claro, haber pasado por estos campos nazis, pues obviamente es una situación muy difícil y yo creo que, no sé ustedes qué piensen, pero cuando yo leo esto, yo digo, wow, todo lo que vivieron estas personas, qué cosa tan difícil, como que digo, lo que hemos vivido quizás algunos en este tiempo de cuarentena, y creo que unas personas que han sufrido situaciones quizás más complejas, pues uno dice, creo que no es tan complejo como lo que ellos vivieron, y sin embargo a veces nos sentimos tan apaleados con todo esto, pero que cuando uno ve en otras personas ese contraste, digamos, un poco a veces que lo confronta uno en la vida, estas situaciones, pues uno logra encontrar que quizás lo que nos ocurre a veces no es tan grave como nosotros lo sentimos y lo consideramos, y que incluso el haber despedido seres amados pues hace parte de este proceso en la vida, y pues nada comparado quizás con lo que vivieron estas personas en los campos de concentración, ¿no? Sencillamente morir por ser seres humanos, pues es como muy difícil, ¿no? Y bueno, y frente a este tema también vemos aquí que cuando él sale de esos, tiene también, no es que sea la gran persona de que jamás estuvo triste, de que fue pues el alma positiva del campo de Auschwitz, ni que haya sido pues sino todo lo contrario. Creo que es una persona que se sintió apabullada en algún momento, y creo que por eso tiene tanto valor luego lo que él escribe, porque no es el superhéroe perfecto, sino todo lo contrario, es la persona que ha vivido momentos tan difíciles que puede luego, a través, bueno, de esta experiencia, poder compartir realmente algo mucho más profundo, porque una cosa es decirle a alguien que supere algo que no has vivido, y otra cosa es cuando la persona lo ha vivido, poderle contar a otro o poder ayudar a otro en este proceso, como es en el caso del existencialismo y toda su teoría. Entonces, para mí, independientemente de las posturas que obviamente tienen algunos psicólogos de valoración de esta rama de la logoterapia y del psicoanálisis existencial, pues a mí me encanta este tema, en el sentido de que nos ayuda
a plantearnos pues cómo salir de estos espacios. Por ahora estoy contando, el día de hoy vamos a solamente avanzar en este prefacio que es como poner en contexto para quienes no conocen quién es Viktor Frankl y qué fue lo que ocurrió y pues digamos todo su proceso personal y biográfico. Nos dice: el éxito del psicoanálisis y existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para reintegrar a Frankl en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado, sin embargo, notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo ahora frágil y tornadizo. Comprendió que en su interior aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el Lawyer. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia. Para ello decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una Viena sumida en la pobreza y afanada en la tarea de reconstrucción, diciembre de 1945. Frankl vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastantes destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo aviva con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja a ritmo frenético, deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frankl. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días la obra estaba concluida. En 9 días Frankl limpió de su intimidad hasta la más mínima mota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. Bueno, aquí yo creo que algo que me parece interesante rescatar de este libro es que normalmente en las películas vemos como la historia, bueno, hay muchísimas películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre lo que fueron los campos de exterminio y los campos de nazis. Y a mí lo que me parece más interesante es, bueno, después de que termina la película, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Porque siempre vemos en la película, bueno, el sufrimiento y luego la liberación, los sobrevivientes, que, bueno, sienten esta alegría, digamos, temporal, porque obviamente se sienten liberados, pero siempre que se pasa de estos procesos, de pérdida de un ser querido, de haber pasado por una situación de enfermedad, de haber estado en alguna circunstancia pues que nos ha conmovido tanto, incluso en este caso como el que ocurrió en los campos nazis, la dignidad como seres humanos, más allá de todo lo demás que se vivió a nivel físico, esa parte moral, esa parte mental, pues, ¿qué pasa después? Y aquí nos van contando un poco qué es lo que pasa después de ese proceso. O sea, no es que la persona sale y ya queda tranquila, sino que es lo que vamos a vivir quizás en estos momentos, un poco similar cuando se va acabando un poco las cuarentenas, se van acabando algunos espacios de confinamiento, que como digo, no es comparable unas cosas con otras, pero esto es un tema mundial que también nos ha tocado en todos los espacios de la Tierra, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fue realmente algo, por eso es mundial, porque realmente todos los espacios del mundo se vieron conmovidos con esta situación. Entonces, ahorita viene este proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder superar? Y por eso es tan valioso este libro de Viktor Frankl. Bueno, nos dice acá. La crónica de ese libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título, bueno, allí no está en alemán, perdón, sí, en austriaco, y dice: un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa, pero esta vez la obra pasó prácticamente desapercibida.
hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las dos ediciones. Por eso Frank consultó con Deutic, su editor. Para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños de Freud, una de las obras cumbre del psicoanálisis que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares, 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse, 10 años, y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés, a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título Desde el campo de la muerte al existencialismo, también con escasísimo éxito. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. Los Beacon Press los catalogó como libro enfermo, lo cual significa, en el lenguaje editorial, un libro sin posibles lectores. En 1961 el profesor Gordon Allport sugirió a Gavin Steyer, director de la Beacon Press, una nueva edición del libro. La Beacon Press consintió en publicarlo por deferencia a Allport, uno de los autores estrella por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frank añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato el libro salió al mercado con el título El hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán. Se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más, lo recuerda el propio Viktor Frankl. Abro comillas. En el año 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título El hombre en busca de sentido. Y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otro. A partir de ahí se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Ese giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito. De libro enfermo a ser declarado por la Biblioteca del Congreso en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. De ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Karl Jasper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre todas las obras cumbre del patrimonio intelectual de la humanidad, por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa, y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Bueno, quiero retomar aquí, me encantan estas dos palabras, dice, la capacidad de grandeza y de miseria. O sea, creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de los campos de exterminio nazi, ¿no? La grandeza del ser humano y la miseria del ser humano, en todo sentido y en todas las connotaciones que casi que tiene esa palabra, ¿no? En toda la relación que tienen esas dos palabras y de todas las historias que quizás hemos conocido, pues que ocurrieron en estos campos. Bueno, ¿dónde iba yo? Ya. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frank consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el Ledger. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo, jamás se arroga la posición de juez.
Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota del resentimiento o del espíritu de venganza, y ni siquiera el sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. En definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frank en los campos de concentración nazis, El hombre en busca de sentido no es, propiamente, un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frank decidió publicar el libro anónimamente, firmarlo sencillamente con su número del Lawyer. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes lo convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características sin una firma que la respaldase perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esa determinación de Frank. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo sí figura en la portadilla. Es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frank aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva y básicamente es un texto de psicología, así lo declara Frank, con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente no dejar lugar a dudas. Fíjese en el primer apartado del libro. Tras una breve introducción se titula El informe del prisionero número 119-104, un ensayo psicológico. Y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que de este texto, el informe del prisionero número 119-104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena, y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo, permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, El hombre en busca de sentido asome sabiduría psicológica casi inadvertidamente. Mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque no sin cierta paradoja, la psicología de El hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de psicoanálisis y existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el Lawyer. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos de Frank que efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre. Pero sin radicalizar el juicio, por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el Lawyer en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus estudios en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó al Lawyer con una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo,
deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Ya ahorita leo unas preguntas que están haciendo aquí. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto de sentido de la vida en Fran? Bueno, conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida en el habla común tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales. En definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A ese sentido trascendente o general, Fran lo denomina metasentido, o con expresiones similares. Fran no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. Constituye la noción axial de la antropología de Víctor Frank, pero las funciones del metasentido y las de sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más una cuestión de hecho que de fe. Bueno, ahí voy a ir frenando mientras voy por acá. Me preguntan, hermosa lectura, ¿cómo te extrañaba? Dios bendiga tu sabiduría. Gracias, Mari, Destellos de Mar. Bueno, muchos saludos a todas las personas que hoy se han unido. Gracias por aceptar esta convocatoria. Y me preguntan aquí que si es Franz Kafka. No, estamos hablando de Víctor. Aquí les pongo Víctor Frank. Igual en el post está el nombre. Él es un neurólogo y psiquiatra que desarrolló una teoría que es la logoterapia y el análisis existencial, que es una vertiente de la psicología y que tiene como propósito precisamente ayudar a las personas que han pasado por alguna situación o que viven algún momento de sufrimiento y, como nos está diciendo aquí, empezar a encontrarle sentido al sufrimiento, a lo que nos duele, encontrarle sentido a por qué o el para qué mejor ocurren algunas cosas en nuestra vida. Y pues obviamente tiene toda una base relacionada con, sobre todo cuando se pasan momentos de mucha dificultad, pérdida de algún ser querido, momentos de vulnerabilidad que vivimos como seres humanos, y poder volver a encauzarnos, volver a reencontrarnos en ese nuevo propósito, en ese nuevo rumbo que debe tomar nuestra vida cuando a veces la encontramos tan cerrada o cuando estamos tan llenos de ansiedad, de tristeza, de melancolía o, bueno, lo que tradicionalmente se llama también la depresión, ¿no? Me falta muy poquito, creo que lo alcanzo a terminar, esta primera parte que es el prefacio del libro. Dice, procurar explicarlo con otro suceso de la vida de Frank. El horror de Lawyer creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temidas era los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consintió. En la densa espera para subir al camión, Frank ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Ese es el sentido. Esa última voluntad perdería valor de autenticidad si se interpretara en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida, en su acepción frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas las que completan el sentido de una vida, el día a día de una vida.
No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta en que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas del hombre en busca de sentido. Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resalta la importancia psicológica del ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano, y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida en Víctor Frank. He de conocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca de sentido. Por mediación del doctor Tushman, como ya hemos dicho, Frank retornó a su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto inicialmente provisional pasó a definitivo en poco tiempo. Este trabajo le procuró la justa holgura económica para alquilar, poco a poco, otras habitaciones del inmueble, hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleonor Catarina, que se celebraría a mediados de 1947. Al año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Víctor Frank en Austria y Europa Central crece de forma gradual y progresiva. Su naciente notoriedad la ganó en el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo. Su fama de conferente profundo y ameno, su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva, el rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena. Pero a su vez ese clima de figura controvertida, al que sumaba sus antiguas controversias con los maestros del psicoanálisis, aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 60, el nombre de Víctor Frank alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard en 1961 sobre los fundamentos antropológicos y técnica clínica de la logoterapia, al aceptar la invitación del Dr. Gordon Allport. El proceso de invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Víctor Frank. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador brillante, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos al menos a 4 o 5 idiomas, cerca de 200 invitaciones de distintas universidades, presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria, alienta y preside los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes, director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia y Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? ¿El futuro del hombre en busca de sentido? Le trasladé esa pregunta a John Baptista Torelló, uno de los más lúcidos tratadistas y amigo personal de Víctor Frank. Me respondió que sin ser profeta le auguraba un largo recorrido porque este libro no envejecerá, o envejecerá muy lentamente ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas explicándolas desde su origen constitutivo, la unidad. Frank mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, es quien escribe el prefacio. Bueno, en los últimos minuticos que me quedan, hoy, hemos iniciado con la lectura de este libro, espero que se queden enganchados y mañana vamos ya a arrancar, ahí sí con el libro propiamente, el contenido. Lo que quiero sobre todo invitarlos es a que se unan a este espacio, a este ciclo que va a estar muy lindo porque vamos a tener este libro que para mí es realmente maravilloso, muy oportuno para el momento que vivimos en este momento en la humanidad, al igual que ese momento en que salían ellos de los campos de concentración. Bueno, hoy estamos saliendo de unas cuarentenas y de un sinnúmero de situaciones que se nos van a seguir presentando ahora en nuestra vida y creo que es muy oportuno para que empecemos a reencauzar
el propósito y el sentido de la vida en cada uno de nosotros, quienes han o no perdido seres queridos, quienes han pasado situaciones difíciles, quienes no, porque creo que siempre para todos estamos en momentos, en algún, digamos, circunstancia de la vida que necesitamos levantarnos de donde estamos para seguir adelante. Entonces, creo que es muy oportuno. Y lo otro es que vamos a tener a la par la película La vida es bella, que creo que muchas personas la han visto, los que no, igual en el club de ayer, en el jueves les envié la cartelera, la película, los que no la recibieron, bueno, inscríbanse al club para que reciban el enlace el próximo jueves y puedan verla. O quienes ya la hayan visto, bueno, pues igual es una película muy conocida de Roberto Benigni y vamos a ir haciendo a través de la lectura también unos paralelos con la película para que vayamos viendo pues como todo este proceso de cómo manejar estos momentos tan difíciles a veces que se nos presentan. Y bueno, al final del ciclo, desde ya para que se programen 31 de julio a las 2 de la tarde, voy a tener el acompañamiento de una gran amiga, psicóloga y especializada en logoterapia, precisamente en la línea que tiene Víctor Frank, que fundó Víctor Frank, y ella nos va a acompañar en ese cierre de este ciclo hermoso que vamos a llevar este mes en relación con el sentido de la vida. Así que no se pierdan nada, conectados aquí al club y bueno, nos vemos mañana con la continuación de la lectura. Les deseo una muy feliz noche, agradezco toda la compañía y la presencia de todos y cada una de las personas maravillosas que hoy se conectaron y los invito a seguir mañana, que ya arrancamos propiamente con la lectura de este libro que, como escucharon, es una joya de la humanidad. Hasta mañana.